Ahí está. Bien. A ver, aguarden un segundo. Cerré una puerta nada más. Ahí estamos. Bien. La función exponencial tiene una característica diferente a las que venimos trabajando, que es que la x, la variable independiente, aparece en el exponente, arriba. Por eso se llama función exponencial. Como característica principal, entonces, podemos observar la x como exponente. ¿De qué? De una constante. Las funciones exponenciales tienen como base una constante y como exponente la variable independiente, la x. En este caso ven que en el apunte que ustedes tienen ahí les da como ejemplo, digamos, para arrancar, solamente la gráfica de la función e a la x. La e es una constante porque es el número e, ¿sí? El número e elevado a la x. En la calculadora, si quieren ver cuánto vale el número e, lo pueden encontrar apretando Shift y la tecla de LN, logaritmo natural, que está a la derecha, al lado de log. Si aprietan Shift, logaritmo natural, 1, y les da el valor de x de e a la 1, que es 2,718281. El número e es un número irracional. Tiene infinitas cifras decimales que no son periódicas. Entonces, ese número e, 2,71 aproximadamente, elevado a la x. Constante, variable. Hay un video también que está bueno que lo vean para arrancar. Después también les dice que analicen un par de problemas relacionados con el video, pero yo solamente extraje las funciones, ¿sí? Porque si no teníamos que ver el video, analizar los problemas y en realidad yo quería mostrarles más que nada la forma de la función. En el problema 2, que es una situación real, en esa situación real, por eso la X son todos numeritos positivos, porque la X no podía tomar valores negativos. Es como decíamos antes, si la X es el valor del tiempo, el valor de una cantidad, no puede ser nunca negativo. Entonces, por eso, la primera función que aparece para analizar exponencial es 2 a la X. Pero como valores de X solamente tenemos números positivos, en este ejemplo, ¿no? ¿Qué hago entonces? El 0 lo coloco de exponente. 2 a la 0, todo número elevado a la 0 es 1. 2 a la 1, que es 2. 2 al cuadrado, que es 4. 2 al cubo, que es 8. 2 a la cuarta, que es 16. Los resultados de y están creciendo de forma exponencial. Cada vez que pasamos de un número a otro, estamos multiplicando una vez más por 2. Entonces, la representación gráfica queda algo así. Para 0, 1, para 1, 2, una curva que es creciente, siempre creciente. No es como en la parábola que una parte era decreciente y la otra creciente, o al revés. En este caso, las funciones exponenciales o son estrictamente crecientes o estrictamente decrecientes. Todas crecientes, todas decrecientes. En este caso son crecientes. Es creciente, perdón. ¿Qué pasa si como base, en lugar de tener el 2, tengo un medio? Es la función siguiente, pero les aconsejo eso, que vean el video y analicen el problema. La función que les queda después de analizar el problema es un medio a la x. El 1 medio es un número que está entre 0 y 1. Si yo multiplico un medio por un medio, por ejemplo, un medio al cuadrado, un medio por un medio me da un cuarto. Un medio al cubo, un octavo. ¿Qué va pasando con los valores de y? ¿Crecen o decrecen? En este caso. Decrecen. Decrecen, va bajando, son cada vez más chiquititos. 1, un medio, un cuarto, un octavo, un 16avos. 1, 0,5, 0,25, ¿sí? Cada vez más chiquitito. Entonces, los valores de y van decreciendo. ¿Qué diferencia hay con la otra función? La base. Lo que varía es la base de esa potencia. Acá la base es 2 y acá la base es un medio. Cuando la base es mayor a 1,
la función va a crecer, porque cada vez que yo multiplico por un número mayor a 1, los números van creciendo. Ahora, si yo multiplico por un número entre 0 y 1, los números decrecen, se achican. Entonces, la función es decreciente, y fíjense que queda decreciente. Ambas funciones pasan por el 0, 1, la ordenada al origen es 1. ¿Por qué? Porque si reemplazo por 0, todo número elevado a la 0 me va a dar 1. Entonces, siempre que tenga esta forma, excepto que yo le sume acá algo o le reste algo, esta forma hace que la ordenada al origen siempre sea 1. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, la función y igual 6 a la x. Bien, ¿qué podemos decir de esa función? Ya puedo decir dos cosas. ¿Es creciente o decreciente? Es creciente. Es creciente. Es creciente porque la base es mayor a 1. Cada vez que multiplico por 6, el resultado va a crecer. Y por otro lado, puedo decir que la ordenada al origen es 1, porque 6 a la 0 es 1. Ya son dos cosas. Va a crecer y va a pasar por 1. Entonces, más o menos, va a tomar esta forma. ¿Esta 6 a la x va a crecer más rápido o más despacio que 2 a la x? Más rápido. Más rápido, crece más rápido, porque los valores, estamos multiplicando por 6, dan cada vez más altos más rápidamente que si multiplico por 2. Entonces, seguramente si yo grafico, va a estar como por arriba, o sea, va a pasar por 1, pero va a crecer más rápidamente, como que va a estar más cerca del eje Y, podemos decir. De hecho, si yo pongo 1, me va a dar 6, va a estar acá el puntito, va a ser esto. Entonces ya puedo decir varias cosas, puedo hacer una gráfica aproximada. Fíjense que ya, observando la x en el exponente, mirando la base, determinando la ordenada del origen, ya sé un montón de cosas de la función y la puedo graficar. Definición. ¿Cómo se define la función exponencial? Es una función que va de reales en reales positivos. Ahora vamos a ver por qué. En este caso, ¿no? F de x es igual a la x. Acá todavía no le sumamos ni le restamos nada. Estamos hablando de la forma a la x, que sería los tres ejemplos que pusimos recién. La a tiene que ser mayor a 0. No tiene sentido poner 0 acá, porque siempre me va a dar ¿cuánto? Si yo pongo el 0 a 0, me va a dar 0, no tiene mucho sentido. ¿Qué pasa si yo pongo un negativo? También voy a tener un problema, porque un resultado me va a dar positivo y uno negativo, dependiendo de si el exponente es par o impar. Entonces ahí se me genera un problema. Por eso, por definición, para que haya una función exponencial, siempre la a tiene que ser mayor a 0. Y distinta de 1. Tampoco tiene mucho sentido poner el 1 acá, porque 1 por 1, por 1, por 1, por 1, siempre me va a dar ¿cuánto? 1. Entonces, dos cosas. La a tiene que ser mayor a 0 y distinta de 1. O sea, tiene que ser positiva y dentro de todos los positivos el único valor que no puede tomar es el 1. ¿Sí? Y otra cosa es la que afirmamos de recién. ¿Qué pasa si la a es mayor a 1? La función va a crecer. ¿Y qué pasa si la a está entre 0 y 1? La función, ¿qué va a hacer? Decrece. Decrece, porque cada vez que multiplicamos una vez más lo voy achicando el resultado. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Buenísimo. Esperen que acá me habían preguntado qué pasaba si la base era 1, por qué no podía ser 1 y por qué siempre me va a dar 1, ¿ven? Es lo que hablábamos recién, me lo preguntaron en la otra clase. Bien, después les da, para que ustedes piensen, dos funciones, las vamos a pensar un minutito, a ver. Observando los gráficos realizados en el ítem 2 y 3, los anteriores, representar gráficamente las funciones. Y les da dos funciones, 3 a la x y 1/3 a la x. Podemos decir varias cosas. De 3 a la x que va a crecer, de 1/3 a la x que va a decrecer. Tengan cuidado, no es que siempre que hay una fracción acá decrece. Esa fracción tiene que ser menor a 1. Si yo acá pongo 3 medios,
es 1,5, no va a decrecer, va a crecer. Entonces observen que este numerito siempre sea menor a 1. Entonces esta decrece, esta crece. La ordenada al origen, ¿cuál va a ser en ambos casos? 1. 1, perfecto. Reemplazo por 0, me da 1. Bien. Acá, como no era una situación real, como en los dos ejemplos anteriores, a la X aproveché para ponerle valores negativos también. Yo le puedo poner -2, -1, 0 y 1. Repasamos un poquito la propiedad. ¿Qué pasa si la potencia, el exponente, es negativo? ¿Qué pasaba con la base? ¿Se invierte? Se ¿Se da invertía. vuelta? Se invertía. Bueno, esto también cuando veamos derivadas, lo van a utilizar un montón. Invertir la base si el exponente es negativo. En este caso es un número y lo pueden hacer con la calculadora, 3 a la -2. Pero cuando tenemos acá variables, es importante conocer la propiedad, que si el exponente es negativo, entonces invierto la base. 3 a la -2, lo doy vuelta y me queda 1/3. Al cuadrado, 1/9. 3 a la -1, lo doy vuelta, me queda 1/3. 3 a la 0, ya dijimos que era 1. Y 3 a la 1, 3. Si grafico, esta es la forma. Fíjense que, como ya no es una situación real, pude pasar del lado de los negativos. Pregunta, ¿tiene raíz esta función? No. No. No, no corta el eje X. Porque por más que yo ponga -3, -4, -5, -6, me va a dar valores cada vez más chiquititos, pero nunca me va a dar 0. No hay manera que si yo al 3 lo elevo a un número, ese resultado sea 0. Entonces no va a cortar al eje X. Por lo tanto, tiene ordenada al origen, no tiene raíz. ¿Cómo se llamaba la recta esta? Hablando un poco mal y pronto hasta que veamos límites, a donde la función se acercaba pero nunca llegaba al 0. Lo han visto con otras funciones. ¿Cómo se llamaba? ¿Recuerdan? Asíntota. Asíntota, perfecto. Asíntota. Sería una asíntota horizontal porque es una recta horizontal a la que la función se está acercando cuando la x va al menos infinito. Bien. Asíntota horizontal, ¿en qué valor de y? ¿Hacia qué valor de y se va acercando? Hacia el 0, dijimos recién, ¿no? Entonces la asíntota horizontal es en y igual 0. Luego, cuando trabajemos límites más adelante, un par de capítulos más adelante, vamos a trabajar límites y en realidad las asíntotas, específicamente en matemáticas, se calculan utilizando el concepto de límite. Acá lo estamos haciendo como de manera intuitiva, viendo hacia dónde se acerca la función. Profe, Sí, ¿y yo cómo sé qué asíntota tiene? Si horizontal o vertical. bueno, en este caso te das cuenta hacia dónde se va acercando la función, que no la va a cortar, entonces se acerca, se acerca, se acerca. Entonces tenés una recta ahí imaginaria a la que la función se acerca en el menos infinito. Depende el tipo de función, nosotros ya podemos prever qué tipo de asíntota va a tener. Por ejemplo, las funciones exponenciales siempre tienen asíntotas horizontales. O sea que vos en todas las funciones exponenciales vas a encontrar una asíntota horizontal, exceptuando que esté cortada la función, ¿no? Si yo te corto la función acá por algún motivo, porque es ramificada, y hago de acá para allá, entonces, bueno, no va a tener asíntota porque estoy cortando la función. Pero si yo tengo la función completa, siempre la función exponencial tiene asíntota horizontal. Por ejemplo, la función logarítmica va a tener asíntota vertical. ¿Sí? Después, cuando veamos límites, vamos a ver que siempre la asíntota horizontal se calcula con un límite. Cuando x tiende a infinito, en este caso, sería el horizontal. Pero por ahora es intuitivamente, vemos que se acerca esta recta imaginaria en 0. Y otra cosa que intuitivamente podemos decir es que siempre tenemos horizontal, asíntota horizontal en la función exponencial. Entonces ya sabemos varias cosas de la función. Ya sabemos que tiene asíntota horizontal, siempre que es exponencial, que es creciente si la base es mayor a 1, que tiene ordenada el origen en 1, siempre reemplazamos la x por 0, que no tiene raíz.
Ya sabemos varias cosas de esta función. Hicimos una tabla de valores y graficamos. ¿Qué pasa con esta? 1/3 a la x. Va a ser decreciente, ¿no? Le damos a la x los mismos valores o los que queramos, hacemos la cuenta y fíjense que los valores, a medida que la x va creciendo, los valores de y van bajando. Si miramos el gráfico, es esto, va bajando. ¿A dónde se acerca también la función? ¿Cuál sería la asíntota horizontal? El 0. En 0 también, se va acercando a 0, va bajando y se va acercando a 0. Entonces, también en este caso, la asíntota horizontal está en 0, la ordenada al origen en 1, y la asíntota horizontal hace que, si está en 0, no tenga raíz, porque no va a cortar al eje X. Se va a acercar, no lo va a cortar. Profe, entonces Sí. siempre la asíntota va a ser igual a 0. Siempre que la forma sea esta, espera que voy a ampliar acá, que sea solamente a a la x, o sea, un número elevado a la x, siempre la asíntota va a estar en 0. ¿Sí? Puede ser que esté en 0 yendo hacia el más infinito o en 0 yendo hacia el menos infinito, pero siempre va a estar en 0. ¿Con qué forma? A a la x. Siempre estamos hablando de a a la x, sin sumarle ni restarle nada. Ahora vamos a ver qué pasa si le sumamos algo. Entonces, después les da una actividad que dice completar. Lo vamos a ir haciendo. ¿Cómo se llama esta función? Exponencial. ¿Cuál es el dominio de la función? ¿Qué valores le puedo dar a la x? Todos los reales. Los reales. Claro, todos los reales, porque fíjense que voy recorriendo todos los valores de x, negativos y positivos, no pasa nada. Le puedo dar a la x el valor real que quiera. Bien, imagen, a ver, miremos esta. ¿Qué valores de y va a tomar la función? Y es de los positivos, de 0 a más infinito. Perfecto, de 0 a más infinito o puedo poner reales positivos, es lo mismo. Ojo si pongo de 0 a más infinito, de poner el 0 con paréntesis y no con corchete, porque nunca puede valer 0. Recuerden que en matemática cuando usamos el corchete estamos incluyendo al valor. Cuando usamos el paréntesis no lo incluimos. ¿Sí? Entonces sería de 0, perdón, acá. Sería de 0 a más infinito, lo voy a volver a escribir así, ustedes saben que tiene que poner el símbolo de infinito. O ponen reales positivos, que es lo mismo. Coordenadas de la intersección con el eje Y. ¿Qué era la intersección con el eje Y? ¿Cómo se llamaba? Ordenada Ordenada al origen. Ordenada al origen. Acá está escrito con las coordenadas. La X vale 0, la Y vale 1. A veces nosotros decimos directamente, la ordenada al origen 1. Acá como dice, entonces yo tengo que poner la X y la Y. ¿Cuándo la gráfica de la función es creciente? ¿Cuándo crece? Dijimos que era creciente, crecía, si este valor de A era mayor a ¿quién? Mayor a 1. Mayor a 1. Y decrecía si era Entre 0 y 1. entre 0 y 1, muy bien. Decrece si es entre 0 y 1, porque recuerden que no puede ser negativo ni 0. Entonces sería que la A tiene que estar entre 0 y 1. No posee raíces y tiene una asíntota horizontal en y igual 0. Todo esto está en el apunte teórico, solo que acá tiene sus respuestas. Ustedes tienen en el apunte para ir completando como lo fuimos completando oralmente recién. A ver, esto se los pregunto. ¿Qué pasa si debemos graficar la función y igual 2 a la x más 1? ¿Qué suponen que puede pasar con todo lo que estuvimos trabajando hasta ahora? ¿Se va a desplazar? ¿Hacia dónde se va a desplazar? ¿La asíntota no sería más 1 ahora? A la asíntota le tendríamos que sumar 1. Bien, ¿cuál era la asíntota antes? 0. 0. Entonces, si la asíntota era 0, ahora la asíntota va a ser ¿cuánto? 1. Entonces, fíjense que este número que le sumo, ¿qué es lo que produce ese número sumando? Que se desplace toda la función para arriba. Si yo desplazo toda la función para arriba, desplazo la asíntota, desplazo la ordenada al origen
y desplazo cada uno de sus puntos una unidad para arriba. Entonces, acá yo hice una tablita, cada uno de los puntos se desplaza una unidad hacia arriba. ¿Qué pasa con la ordenada al origen? La ordenada al origen era 1, ¿se acuerdan? Sí. Porque 2 a la 0 es 1. Si le sumamos 1, la ordenada al origen pasa a ser 2. Entonces, ¿qué podemos deducir? La ordenada al origen pasa de 1 a 2, la asíntota de 0 a 1, a todo se le suma 1. Y acá yo hice el gráfico de las dos funciones para que los vean comparados. Tenemos este gráfico, que es el de 2 a la x, que tenía asíntota en 0 y ordenada al origen en 1, y este gráfico que es 2 a la x más 1. ¿Alguien quiere entrar a la reunión? Ahí está. Esperen que... Entonces, lo que produjo es un corrimiento vertical. Subió una unidad. Ordenada al origen 2, asíntota horizontal en y igual 1. Los que se modificaron son los valores de y porque subió la función, tanto de la asíntota como de la ordenada. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, sí. Bien, entonces todo eso se desplazó para arriba. ¿Qué se desplazó también? La imagen, porque se desplazó todo para arriba. ¿Cuál va a ser la imagen ahora? ¿Desde dónde hasta dónde? Desde 1 hasta más infinito. Perfecto, de 1 a más infinito, porque va desde acá para arriba, entonces de 1 a más infinito. Esa sería la imagen de la función. Bien, ¿cómo sería aproximadamente la gráfica de la función 2 a la x menos 3? Pensemos un poquito. Después la vamos a hacer, pero para analizar un poco. ¿Va a ser creciente o decreciente? Creciente. Creciente. Va a ser creciente porque el valor de a es mayor a 1. ¿Va a tener asíntota? Sí. ¿Horizontal? Sí. ¿En dónde? En -3. En menos 3, perfecto, en menos 3, baja 3. O sea, esto me indica si sube o si baja, es como la ordenada al origen en una función lineal, eh, o lo que decíamos del vértice en la cuadrática. Este numerito me indica lo que sube o lo que baja la función. Bajó 3 unidades, entonces la asíntota, en lugar de estar en 0, va a estar en menos 3. La ordenada al origen, Menos 2. menos 2. Bien, porque tengo que reemplazar por 0 acá. 2 a la 0 es 1. Y 1, menos 3, menos 2. Tengan cuidado porque a veces uno atina a poner que la ordenada al origen es menos 3 porque se acostumbró a las polinómicas, que siempre el término independiente le decimos el que no tiene x, acá no, porque recuerden que reemplazamos por 0 y esto nos da 1, no nos da 0. Entonces, 1 menos 3 menos 2. El dominio, entonces, serían todos los reales, no hay problema. Y la imagen, si tenemos que pensar en la imagen, De menos 3 a más infinito. claro, perfecto, de menos 3 a más infinito. ¿Por qué? Porque está la asíntota en menos 3, entonces por ahí no va a cruzar seguro y va a crecer. Esa es otra característica que conozco. Bien. Bien, ¿qué puede pasar? Vamos a graficar con alguna otra función para ver qué pasa. Vamos a hacerlo en la pizarra porque no tengo más nada acá. Vamos a graficar alguna otra función para ver qué sucede con la raíz y la ordenada al origen y la asíntota, mirando nada más la fórmula un poquitito. Se las voy a anotar, la piensan un poco y después la hacemos. Bien. Nosotros tenemos la función y igual 5
a la x más 4. No, vamos a poner menos 4, para que vean una cosa. Que no graficamos ninguna así. A ver, piénsenla un ratito, 5 minutos, y ahora la hacemos. A ver qué sale. ¿Pudieron deducir algo ya? A ver qué me pueden ir contando de la función. Que es una función creciente, Perfecto, es creciente. tiene ¿Qué más? asíntota horizontal en -4. Perfecto. Vamos a hacer así, miren. Siempre que ponemos una asíntota horizontal, es una función constante, ¿no? Sería y igual menos 4. Es una recta constante. Entonces siempre es con la variable y. Entonces asíntota horizontal en y igual menos 4. ¿Qué más? La ordenada del origen es en -3. Perfecto, ordenada al origen. ¿Es un valor de y o de x la ordenada al origen? De I. De De y. I. Podemos ponerlo así, y igual menos 3, porque nos alcanza con la coordenada de y, porque yo sé que la ordenada al origen la marco sobre el eje y, o lo puedo escribir como par ordenado, que sería 0 menos 3. 0 de x menos 3 de y. Bien, ¿qué más? Creciente, asíntota ordenada. Intentamos graficar con eso, a ver qué pasa. Después vamos a darle algún valorcito más como para que quede un poco mejor la gráfica. Profe, ¿qué Pero con valor eso, le dio a la X? todavía ninguno, ¿eh? ¿Y por qué me da -3 la Y en la ordenada del origen? Ah, bueno, si calculamos la ordenada al origen siempre es el valor de y cuando la x vale 0. Eso en todas las funciones. Entonces, reemplazamos acá por 0, 5 a la 0, 1, y 1, menos 4, menos 3. Siempre reemplazo por 0 la X cuando voy a obtener la ordenada del origen. Siempre, en cualquier tipo de función, yo sé que la ordenada al origen es cuando la x vale 0. ¿Por qué? Porque es un punto sobre el eje y. Y para que sea un punto sobre el eje y, la x tiene que ser 0. Ok. Entonces, siempre es 0. Entonces, marcamos los ejes. Vamos a marcar la ordenada al origen, menos 1, menos 2, menos 3. Yo lo hago acá, yo sé que en GeoGebra queda más lindo, pero lo hago acá para que ustedes vean el procedimiento teniendo en cuenta los elementos de la función y cómo lo graficaríamos a mano. ¿Y qué nos tendría que quedar si lo hacemos en GeoGebra, no? ¿Qué más? Es creciente, va a ir para arriba, así. Es curva, creciente, porque ya vimos qué tipo de curva era. Y otra cosa es que la asíntota horizontal está en menos 4. Entonces yo ya sé que en menos 4 vamos a marcar acá la asíntota horizontal. Eso es todo lo que ustedes me dijeron hasta ahora. Es una recta, no esto que estoy haciendo yo. Horrible. Ahí está. Bien, ya sé que va a crecer, que tiene una asíntota en menos 4, o sea que se tiene que acercar a la asíntota. Yo sé que no puedo hacer esto. Es muy importante calcular la asíntota para no pasarme con la gráfica, porque si no, yo digo, bueno, en menos 3, listo, y hago así. Y quizás estoy atravesando la asíntota horizontal y eso estaría como muy mal. Yo sé que se va acercando, pero no toca en este caso.
Listo, tenemos un gráfico súper aproximado de la función. Si queremos un poquitito más exacto, un poquito, podemos hacer una pequeña tabla, darle algún valor a la x y obtener un valor de y. Ya tenemos este, que era la ordenada al origen, pero podemos darle otro valor, por ejemplo, el 1, 5 a la 1, 5, menos 4, 1. ¿Sí? Lo que pasa es que dibujé muy mal. Vamos a hacerlo mejor, porque no le he dado ningún valor. Entonces, para 1, supónganse que está ahí, me va a dar 1, teniendo en cuenta el valorcito que le dimos recién. Entonces va a ser esto la función. Ahí. Si queremos entonces darle un poquito mejor la forma, le damos algún otro valor mentalmente o hacemos una tablita y ahí graficamos. Pregunta importante. ¿Va a cortar al eje X? Sí. Sí, va a cortar. Sí, ahora sí corta el eje X. ¿Cuándo corta el eje X? Cuando la asíntota horizontal está por acá. Porque al subir va a cortar en algún momento el eje X. O sea que esta función sí tiene raíz. En realidad va a tener que ser un poquito más chiquita que 1. Yo acá lo marqué medio raro, pero este punto es el 1, 1. O sea que acá corta antes de 1. Cuando ustedes vean logaritmos y funciones logarítmicas y las propiedades de los logaritmos, vamos a ver cómo encontrar exactamente ese valor. ¿Por qué? Porque para encontrar la raíz yo tendría que igualar la función a 0. Por ahí alguien se acuerda cómo se hacía. Yo tendría que hacer esto. Ahí. Paso el 4 sumando, entonces me queda 5 a la x, y eso me da 4. Entonces yo lo que tendría que buscar es un valor acá para poner de exponente, que si lo elevo al 5 a ese valor, me da por resultado 4. Probablemente sea un valor decimal, porque si yo al 5 lo elevo a la 0 me da 1, y si yo al 5 lo elevo a la 1 me da 5. Entonces va a ser un valor que esté entre ¿qué valores? Entre 0 y 1. Pero si yo lo quiero encontrar exactamente, lo que tengo es que aplicar logaritmos de ambos lados del igual, y con las propiedades de los logaritmos obtenemos el valor de la x exacto. ¿Sí? Pero bueno, no los quiero marear hoy porque no vimos logaritmos ni propiedades, así que cuando lo veamos, lo pueden ir leyendo. Así la próxima clase lo vemos. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo graficar? Sí, sí, profe. Si esta función fuese con un número acá más chiquitito, más pequeño, entonces pasaría por acá y decrecería, haría esto, acercándose siempre a la asíntota. Bien, dejamos de compartir. ¿Alguna consulta hasta acá? Función cuadrática, función exponencial, nada. Yo tengo una consulta. Del último Sí. gráfico, ¿cómo hubiera sido el dominio? ¿De -4 hasta los reales o cómo se expresaría? Ah, la imagen, es verdad, no lo hicimos. Perdón. Bueno, era la imagen, eso era. Sí, sí, sí. Sí, me imaginé, porque el dominio van a ser todos los reales, ¿no? Como antes. Ahí estamos de vuelta. El dominio todos los reales, porque le puedo dar cualquier valor a la x. La imagen de la función. De -4 más infinito. Exactamente, de -4, siempre con paréntesis, de -4 a más infinito. Ahí estaríamos. Después puede, sí. En este caso el dominio son todos los reales, porque en realidad podés darle cualquier valor a la x, excepto que sea un problema específico. Pero a veces pasaba en algunas funciones, por ejemplo, si vos tenés 4 dividido x como función, ¿qué valor no le podés dar a la x acá? ¿Qué valor? 0. Por 0, no podés dividir por 0 en matemática nunca, entonces no está definido. Entonces, yo sé que el dominio van a ser todos los reales menos el 0. Y ahí lo poníamos entre llaves y especificábamos qué número no podía tomar la x.
Claro, pero en este caso son todos los reales, sí. De nada, exceptuando que, como les dije antes, que algún problema sea, por ejemplo, un problema económico y que el dominio van a ser siempre los reales positivos porque son cantidades, por ejemplo. Pero si no, si es una función exponencial, dominio los reales. Y la imagen va a modificarse de acuerdo a dónde está la asíntota horizontal. Después puede pasar algunas otras cosas. Si yo multiplico acá por un número, en lugar de quedarme así, me puede quedar del otro lado. Podemos jugar un poco más con las funciones exponenciales. Pero bueno, creo que con esto ya está, con saber que tienen una asíntota, cómo encontrar esa asíntota. Y después, de última, si están como muy complicados, hacen como una pequeña tabla de valores, marcan los puntos y sin olvidarme de marcar la asíntota horizontal. Eso es lo más importante, porque si no corro el riesgo de pasar por acá y estaría como muy mal. Bien, entonces, de cuadrática ya estamos. Si quieren, lo que podemos hacer, ya que nos queda un ratito, vemos las propiedades de los logaritmos son súper usadas. Esperen que tengo que abrir el archivo. Vemos las propiedades de los logaritmos, aunque sea para poder hacer la raíz de esa función. Y de paso ya les digo, es una propiedad como muy usada. Vamos a abrir el archivo. No me dejen sola, van quedando 39, 40, volvieron. Bien. Vemos eso y ya los dejo tranquilos. Van a hacer, si quieren, alguna actividad y de última me consultan algo. En principio, si quieren, vamos a ver un minutito qué es un logaritmo para recordar un poco. Logaritmo en base a de b es igual a c. Sí, solo sí, a a la c es igual a b. Parece como muy complicado escrito así, pero miren en un ejemplo. Logaritmo en base 2 de 16 es igual a 4. ¿Por qué? Porque 2 a la cuarta es 16. ¿Qué sería encontrar el logaritmo? Sería encontrar el valor del exponente que le tengo que aplicar a esta base para que me dé este resultado. Esto se llama base, esto se llama argumento. Y esto logaritmo, la solución. Si yo tengo, por ejemplo, logaritmo en base 3 de 9, ¿cuál va a ser el resultado? 3. A ver, medio engañoso. Vamos a escribirlo. Logaritmo en base 3 de 9. ¿Qué sería? Es 2. Claro, ahí está, por ahí escrito, es más fácil. Es 2, ¿por qué? Porque 3 al cuadrado me da 9. O sea, sería el exponente para que me dé esto. Si yo tengo logaritmo en base 4 de 64, es 3, porque 4 al cubo es 64. Es buscarle la potencia, el exponente a este para que me dé este. El de abajo se llama base y este se llama argumento del logaritmo. Entonces, ¿qué características tiene que tener el logaritmo? La a tiene que ser mayor a 0, distinta de 1. ¿Por qué? Por lo mismo que la exponencial, pasaría lo mismo, ¿no? Si yo acá pongo 0, como que no tiene mucho sentido encontrar el exponente, porque yo al 0 lo elevo a cualquier número y ¿cuánto me va a dar? 0. Y si pongo el 1, me va a pasar lo mismo. Y otra condición, que esta es la más importante para después cuando calculemos el dominio de la función, es que b tiene que ser mayor a 0. Este argumento tiene que ser positivo sí o sí. Entonces, lo vamos a ir aplicando después cuando veamos funciones y lo van a ver un poquito mejor. Y otra cosa, ya que comenzamos, importante, es que la calculadora tiene 2 logaritmos para trabajar, con distintas bases. Tiene el logaritmo en base 10 y logaritmo en base e. ¿Qué significa eso? Si yo tengo logaritmo en base 10 de un número cualquiera, póngale 100, que es muy fácil. En lugar de escribirlo así, lo podemos escribir así.
log 100. Y yo no le escribo base, pongo solamente log, significa que la base es 10. ¿Sí? Fíjense que en la calculadora tienen la tecla log. Si ustedes aprietan la tecla log y 100, les va a dar el resultado. ¿Cuál sería el resultado? 2 puede ser. 2, muy bien, porque 10 al cuadrado me da 100. ¿Sí? Otro logaritmo como muy especial es el logaritmo en base E. ¿Vieron el número E que les comentaba antes? Es un número muy usado en economía. Después van a ver cuando trabajemos más cuestiones económicas. Ese número E es bastante trabajado en economía. Logaritmo en base E de un número cualquiera. Vamos a ponerle, no sé, de 15, qué sé yo, cualquier número puse ahí. Porque en general, como este es irracional, excepto que ponga E, no me va a dar exacto. Logaritmo en base E de 15. ¿Cómo se puede escribir esto de otra manera? LN. En lugar de poner logaritmo en base E, esto no se usa así. Usamos así, LN. Miren qué tan especial es el logaritmo con esta base, para algunas aplicaciones económicas especialmente, que se le pone como un nombre particular, LN. En la calculadora lo van a encontrar. Y si ustedes aprietan LN15, van a encontrar el resultado de ese logaritmo natural, que les va a dar con decimales. 2,70. No, en general, bueno, sí, por lo menos 2 o 3. Ahí tenemos 2,78. Podemos aproximar a 2,71 si redondeamos, por ejemplo. Pero recuerdan siempre o poner puntitos suspensivos o acá utilizar el signo aproximado, que es como con un rulito arriba en lugar de igual, aproximado, y ahí aproximan a un par de decimales. Así que bueno, tenemos esos dos logaritmos espectaculares, especiales y que tienen nombres propios. Y son los que están en la calculadora. Quiere decir que si yo tengo logaritmo en base 10 o en base E, no me preocupo porque las cuentas las hago en la calculadora. ¿Qué significa esto? Que E aproximadamente a las 2,71 me va a dar 15. Esto es aproximado, o sea que me va a dar aproximadamente 15. ¿Y qué significa esto? Que 10 al cuadrado me va a dar 100. Entonces, bueno, acá les especifica eso. Y miren lo que tengo anotado acá. Logaritmo natural de E. ¿Por qué da 1? ¿Cuál es la base? E, E. ¿Y E a la 1 cuánto me va a dar? el mismo número, E. El mismo número, claro. Entonces, E. Logaritmo en base 10 de 10 es 1. ¿Por qué? Porque 10 a la 1, ¿cuánto me va a dar? 10. Entonces yo ya puedo afirmar que cualquier logaritmo que tenga la misma base y el mismo argumento, vamos a ponerlo en general, yo ya sé que esto me va a dar 1. Porque siempre que elevo a la 1 me va a dar el mismo número. Entonces yo ya miro esto, ya sé que me va a dar 1. Y otro especial que también lo usamos bastante. Logaritmo de 1, ¿cuánto me va a dar? 0. 0, perfecto. ¿Por qué? Porque todo número elevado a la 0 me va a dar siempre 1. Entonces no importa cuál sea la base. Yo acá puedo tener cualquier base. Logaritmo en base a de 1 y sé que me va a dar 0. Que me va a dar 0 porque todo número elevado a la 0 es 1. Entonces, estas cositas son las que hacen que algunas cuentas después las hagamos bastante más rápido. Y acá viene lo de las propiedades, que después los voy a dejar que las lean tranquilas. La propiedad que les voy a explicar ahora para poder hacerlo de la raíz es esta. Si nosotros tenemos el logaritmo de una potencia, es lo mismo que si ese exponente lo paso multiplicando adelante y después hago el logaritmo. Me da exactamente lo mismo, podemos probar con un montón de números. De hecho, vamos a probar. Así ustedes lo pueden ver. Profe, Sí, esto está en el Classroom, por ahí no está archivo, pero en otra manera las propiedades. está todo, Porque sí, está todo.
Ah, ok, Está todo. ahora Y sí. sí, quédense tranquilos que está todo. Obviamente que hay cosas, todo un montón de cosas que yo voy anotando, no. Todos estos ejemplos y todas esas cosas no, pero esto está, la definición está, esto también. Las propiedades están así, tal cual. Después hay cosas que yo les voy agregando para explicarles, pero está. Esperen que me perdí donde estábamos. Acá, ¿no? Propiedades, acá. Quería explicarles esa propiedad para ver la raíz y lo dejamos acá, después continuamos con logaritmos. Supongamos que nosotros tenemos logaritmo en base 3 de 9 al cuadrado. Ay, al cuadrado. ¿Ven que tienen una potencia acá? ¿Qué dice la propiedad? Que esto es lo mismo que si yo este 2 lo bajo adelante multiplicando. Que esto es igual a 2 por esto. Que el 2 no iba. ¿Será igual? Bueno, vamos a verificarlo. 9 al cuadrado, ¿cuánto da? Si hacemos esta potencia. 81. 81. Y logaritmo en base 3 de 81. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar al 3 para que me dé 81? 4. 4. Muy bien. Vamos a ver qué pasa si en lugar de hacer la potencia acá, el 2 lo bajo multiplicando. 2 por... Y hago logaritmo en base 3 de 9. ¿Cuánto da el logaritmo en base 3 de 9? 2. 2. ¿Y 2 por 2 cuánto me da? 4. Quiere decir que me dio lo mismo, que estoy verificando la propiedad, nada más que eso. Quiere decir que esa propiedad la estoy verificando con un ejemplo. No es algo muy formal, pero estamos probando que este 2 lo podría poner multiplicando adelante. Sí. No se puede. No. Lo que se puede hacer es lo que se llama un cambio de base, que te implica todo un procedimiento que acá no tiene sentido porque mentalmente lo podemos hacer. Pero no hay nada que yo pueda hacer, digamos, en la calculadora para hacerlo directamente. O tengo que hacer un cambio de base para transformar este logaritmo en un logaritmo en base de 10, por ejemplo, o lo hago así mentalmente. Pero no hay ninguna tecla. No es como las potencias que podés poner cualquier exponente, no. No, acá no se puede. No, de nada. Bueno, entonces, esto sería como una propiedad muy importante porque hay ecuaciones que se despejan de esa manera. Voy a dejar de compartir. Bien, ¿cómo fuimos hasta acá? ¿Bien? Bien, profe. La ¿Sí? verdad, por mi lado no. ¿No? No, ¿Quién es? se me fue mucho Santiago. Santiago, profe, hace 20 minutos que me fui, me perdí. Estoy prestando mucha atención, pero como que ya no ¿Estás tengo cansado? conocimiento de base, mi problema obviamente, pero es como que ya no llego acá, estoy completamente perdido. Bien, espera. Lo que vimos de función exponencial, sí. El comienzo venía bárbaro hasta que nos pasamos a Logaritmos. logaritmos, sí. Sí. Lo que pasa es que por ahí fui muy pretenciosa de arrancar con logaritmos hoy. Lo sé, pero lo retomamos la clase que viene. Quédense tranquilos, no hay ningún problema. Hasta función exponencial, ¿todos fueron bien hasta función exponencial? Tablita, asíntota, todo eso. Sí, profe. Sí. Bueno, entonces Sí. quédense. Pero fueron bien, bueno. Los que les quedó algo de logaritmos es genial, buenísimo. Si no les quedó nada de logaritmos, prometo que le aviso al profesor y lo retomamos la clase que viene, o con él quizás, o conmigo. Sé que es muy tarde también y a veces uno ya está como muy cansado. La clase que viene, si quieren, y me hacen acordar, la grabamos y la subo, si les parece. Yo no vi que esté subiendo el profe las clases, pero bueno, la clase que viene avísenme cuando empezamos y por lo menos todo lo que es teoría lo vamos grabando. Y después se los paso, se los subo al... Ah, bueno, ya tenemos a alguien ahí robando. Avísenme para ver si digo barbaridades, ¿sabes?
Bueno, ay, sí, es un montón e intentamos más o menos darles todo porque mandarlos a leer solos también a veces es difícil, leer solos es peor. Así que bueno, hacemos así, cortamos acá si quieren y para la clase que viene lo que podemos hacer es que repasen o se fijen todo lo que trabajamos y lean logaritmos, la primera parte aunque sea, todo lo que es un logaritmo, la definición y las propiedades, lo que vimos recién. Y si la tienen grabada, vuelvan a ver ese pedacito y retomamos las dudas la clase que viene. Ahora yo me quedo en el Classroom igual porque la clase no terminó, así que yo me quedo conectada y si alguien me quiere preguntar algo por Classroom, me lo puede anotar. Y yo le contesto sobre algún ejercicio, pero quizás me parece que ya es mucha información si seguimos. ¿No? ¿Les parece? Sí, profe. Con el profe estoy cortando más o menos 10:30 también, ¿no? Sí. A veces más. Sí, Sí, sí. Sí. Que les deja ahí a veces un ejercicio. Ujú. Bueno, como consejo les doy eso, si les parece. Santiago, que era el que me había preguntado, ¿te parece? Sí, profe, yo me tengo que poner a practicar, pero bueno, no, ya no estaba siguiendo. Intentando seguir, pero la verdad que no puedo, no podía. No podías. Lo que pasa que logaritmos, vieron que las funciones, les cuento algo, las funciones o las operaciones contrarias siempre cuestan. Ustedes piensen cuando eran chicos y aprendieron a multiplicar, iban genial, cuando querían dividir se complicaba, cuando eran chicos, ¿no? Obvio. No sé, cuando aprendían potencias, después cuando querían hacer las raíces era como más difícil. Siempre en lugar de hacer la raíz querían dividir. Bueno, acá pasa lo mismo. Es como lo contrario de un exponencial, el logaritmo. Y el exponencial hasta ahí como que va bien y el logaritmo tenemos que hacer mentalmente como el proceso contrario. Buscar la potencia para que me dé el numerito de adentro. Eso sería como básicamente lo que tenemos que hacer. La clase que viene, si quieren, en lugar de tenerlo ahí todo escrito, lo vamos haciendo en la pizarra, que queda desprolijo, pero a veces lo siguen un poco mejor. Háganme acordar. Yo igual me anoto. Y bueno, entonces nos quedaría ver eso, logaritmos. Bueno, chicos, que tengan buenas noches. ¿Alguna cosa me quieren preguntar? Si no, me quedo en el Classroom. No, Buenas profe. noches. Gracias a Buenas ustedes. noches y gracias. Dale. Buenas Buenas noches. Buen fin de. Chao, chao. Gracias, igualmente. Que Chao, profe. descansen. Gracias, hasta luego.